Después de casi 3 años ya han sacado Deltarune capítulo 2. Yo inicialmente ya lo he probado y para mí es una joyita, mucho mejor que el primer capítulo. Es que la verdad Toby Fox yo creo que, bueno, no sé, pero es increíble. Os también en la descripción para jugarlo. Y bueno, como sabéis, multiplico de Toby Fox, jefes secretos, muchos easter eggs. Y el jefe secreto de este nuevo capítulo es nada menos que Spamton Neo. Y en este vídeo te enseñaré cómo encontrarlo. Así que sin nada más que decir, nos vemos después de la intro. Lo primero que tenemos que hacer es vencer al jefe final de la historia principal, ¿vale, gente? Es decir, a la reina de, bueno, de este mundo oscuro, ¿no, gente? Y una vez hecho esto, podemos empezar con el proceso. Lo primero que debemos de hacer es usar esta puerta para ir a la zona de la basura, ¿vale, gente? Una vez que hagamos esto, tenemos esta zona de aquí, en la cual, pues, ya estuvimos hace un rato, ¿no, gente? Y bueno, tenemos que entrar en esta zona de aquí que hay aquí. Cuando entremos habrá una puerta que va a estar abierta y cuando entremos habrá una tienda, la tienda de Spamton, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comprar el Keygen. ¿Qué pasa? Como veis está un poco como que bugueado el número, así que tenemos que esperar a que sea barato, lo suficientemente barato para poder comprarlo, ¿vale? Así por ejemplo, lo hemos conseguido hacer para que solo cueste 38 monedas y pues compramos el Keygen, ¿vale, gente? Una vez hecho esto, nos iremos y nos dirá algo de el basement, del sótano de la mansión. Y lo que tenemos que hacer ahora es ir y encontrar ese sitio, ¿vale, gente? Así que ahora tenemos que ir por el siguiente camino que vamos a ir a continuación. Así que volveremos a la mansión, gente. Y justo en esta zona de aquí arriba tenemos que seguir adelante, ¿vale, gente? Aquí por esa cámara rápida, pero tenemos que seguir adelante hasta cierta zona que veis a continuación, ¿vale? Bien, gente, pues una vez que hayamos pues pasado toda esta zona de obstáculos, tenemos que llegar al final de esta habitación. Por ejemplo, aquí tenemos un objeto que se llama Chainmail, como acabamos de ver. Y no sé en qué zona. Aquí, gente, en este segundo, como que lo que hay, el pistón, por así decirlo, que hay a la derecha de la taza, lo tocamos y hay un botón secreto, ¿vale, gente? Así que una vez que hagamos esto, se abrirá por aquí otro camino, ¿vale? Recomendable dar a este botón para poder llegar más rápido y el camino tiene una cerradura. La cerradura solo se puede abrir con el Keygen que acabamos de comprar, ¿vale? Así que, gente, aquí tenemos el sótano, ¿vale? Al cual tendremos que bajar solos. Lo que tenemos que hacer es avanzar básicamente por el sótano hasta llegar a una parte concreta. Aquí en esta parte, por ejemplo, van a aparecer unas tazas de té por aquí, creo. Acaban de dar unas tazas de té que nos tenemos que montar y tenemos que seguir bajando por el sótano hasta encontrar lo que necesitamos. Una vez que hayamos bajado por las tazas, encontramos un interruptor al final de la habitación. Lo tocamos y se abre el resto del sótano, por así decirlo. Ahora la subida es un poco complicada. Nos quedemos a la zona de las vagonetas, tenemos que seguir hasta aquí y entrar a esta habitación. Y justo a fondo de esta habitación encontraremos una especie de
robot, como podemos ver aquí, disecado con algo dentro. Esto que nos dan es un disco. Vale, gente, que está vacío. Lo que tenemos que hacer ahora es darle el disco a Spamton este para que nos lo rellene, por así decirlo. Así que tenemos que volver otra vez a la tienda de Spamton para que nos lo rellene. Una vez que volvamos otra vez a la tienda, tendremos que darle a hablar y le tenemos que dar el disco. Aquí él nos empezará a decir cosas un poco raras y nos dirá que transferamos su mente, por así decirlo, al disco, ¿vale? Y después vamos a ponerlo en el mismo sitio. Así que lo que tenemos que hacer aquí es transferirlo. Y una vez hecho esto, básicamente Spamton desaparece de la tienda y tenemos que volver a poner el disco en el mismo sitio de antes. Ahora ya llegamos aquí al final y le ponemos el disco en el mismo sitio al robot disecado que hay aquí. Una vez que lo volvamos a poner, nos pondrá que no ha pasado nada. Y ahora sí, cuando volvamos nos encontraremos a el nuevo robot Spamton Neo, gente. Ahí lo tenemos. Lo que básicamente dice es que quiere ser libre y quiere quitarse lo que viene a ser las cuerdas y que necesita nuestra alma. Pero aquí Sushi y Rarcy nos salvan, ¿vale? Entramos en estas vagonetas y llegamos a la pelea contra este Usui. Como veis, tenemos la habilidad de poder lanzar misiles como en Undertale, la batalla de Meteor. Así que bueno, gente, así desbloquearéis la batalla contra Spamton Neo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle aquí, suscribiros y la verdad también apoyáis muchísimo. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo de Delta Run.